Imponiendo las manos sobre cada uno, los iba curando. En este pasaje de San Lucas vemos varias facetas del ministerio del Señor Jesús. Cómo sana a enfermos, cómo expulsa demonios, cómo predica, proclama el reino de Dios, la buena nueva del reino. Bien, ciertamente son facetas fundamentales de su ministerio. Él hace todas estas cosas, pero además se nos indica aquí la forma como las hacía. En el caso de la fiebre alta que padecía la suegra de Simón, de Pedro, en el caso de los demonios, dice aquí que los increpa. Él usa la palabra de autoridad que él tiene, dando una orden tanto a la fiebre como a los demonios. Y obedecen. En el caso de la predicación del reino, pues también usa su boca, ¿verdad? Las palabras de su boca. Dice la Escritura, de tus labios se derrama la gracia. Es decir, sus palabras tenían una gracia especial para tocar los corazones, para dar luz, para sanar. Pero en el caso de los enfermos, se nos dice aquí que en general lo que hacía era, cuando le llevaban los enfermos, que imponiendo las manos sobre cada uno, los iba curando. ¿Cómo curaba? ¿Cómo ejercía esta faceta de su ministerio, la sanación? Imponiendo las manos. ¿Y esto qué significa? La imposición de manos. Pues es un gesto simplemente, pero tiene un significado, lógicamente. Cristo lo hace por algo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, cuando los israelitas hacían una ofrenda, un sacrificio, como expiación por el pecado del pueblo, el sacerdote imponía las manos sobre el animal que iba a ser sacrificado. Y después lo sacrificaba. ¿Y qué significaba esa imposición de manos? Una transferencia. La culpa del pueblo recaía sobre ese animal inocente que iba a ser sacrificado por expiación del pecado del pueblo. Es decir, es un gesto que significa una transferencia en primer lugar, transferencia de algo, en aquel caso de una culpa. En el caso de Cristo, ¿qué transfiere Cristo con este gesto de sus manos creadoras, sanadoras, como buen alfarero que modela nuestra vida? Transfiere su amor sanador, transfiere su poder, su gracia, para también tocar y alcanzar lo que está enfermo y hacernos nuevos, sanar al hombre entero, porque su sanación en primer lugar llega al espíritu. Aquí no se ha hablado en este texto, pero el perdón de los pecados está en primer lugar, en el orden de importancia de la sanación del hombre. También la sanación interior de las heridas del alma, la liberación, exorcismo de demonios. Y aquí se habla de la sanación física también, claro que sí, imponiendo las manos. Hay una transferencia del poder y del amor sanador de Cristo que operan, que actúan en el hombre necesitado, enfermo. Y ahora la pregunta que nos podemos hacer es, ¿y esto lo hacía Cristo? ¿Y los hombres de hoy, los cristianos, o los hombres en general, podemos hacer esto? Sí, y lo podemos hacer bien o lo podemos hacer mal. El diablo, que es el mono imitador de Dios, copia las cosas que son de Dios, pero les da un sentido contrario, perverso. Hay prácticas relacionadas con el ocultismo, con prácticas del diablo, o con estas técnicas ahora muy de moda, como el Reiki, que no es más que invocación de demonios y actuación de demonios a través de una imposición de manos, buscando supuestamente un bien. Pero claro, el diablo, que es mentiroso, lo que hace es provocar un mal. Claro que hay una transferencia, pero de un poder del diablo, que nunca es para bien. Entonces, el engaño del diablo también intenta imitar
hasta estos gestos de Cristo, dándole un sentido contrario. Y también llevando a la vanagloria a los hombres, haciéndoles creer que tienen un poder, que han descubierto un secreto en sus manos, ¿verdad? En sus manos, como si nuestras manos, que no son nada, el polvo eres y al polvo volverás. Esto es, una mano es eso, nada. Es decir, creación de Dios, ahí está su valor. Pero cuando lo miramos como algo nuestro propio, para nuestra vanagloria, como si tuviésemos poder por nosotros mismos, necedad y vanagloria, nada. Bien, pues el engaño del diablo lleva por esos caminos. Pero un cristiano vivo, un cristiano que conoce al Señor, que vive en Cristo, también recibe delegación del poder, del amor de Cristo que ha recibido para dar, para transmitir, para transferir. ¿Y puede usar este gesto? Claro que sí. Pero con cuidado. ¿En qué sentido? Pues que hay que asegurarse primero de que el Señor nos llama a un ministerio concreto como este para poder actuar en su nombre y enviados por Él. Y esto tiene que estar discernido. Y además hay que asegurarse de que no transferimos otra cosa, porque los espíritus son tres. En el caso de Cristo, lo que Él transfería era todo santo, todo puro, todo bueno, todo amor, todo poder de Dios, todo gracia. Pero en el caso de los hombres podemos llevar otra carga, porque podemos llevar el Espíritu Santo, sí, pero también tenemos nuestro propio espíritu, nuestro propio carácter, inclinaciones. Y existe también una transferencia de espíritus a ese nivel entre los hombres. Y si no, que nos expliquen lo que ocurre en las familias, primeramente en los matrimonios. Cómo marido y mujer, al cabo de los años, se parecen a veces hasta físicamente, pero en los gestos, en la forma de expresarse, en las opiniones, ¿verdad? Llega a haber a veces una simbiosis, otras veces no, como perro y gato toda la vida, pero bueno, ese es otro tema. Pero a veces llega a haber como una especie de identificación, porque ha habido realmente una transferencia de espíritus. No es necesario repetir algún refrán bien conocido a este respecto. Pero lo cierto es que por la convivencia, por la confianza mutua, como digo en el matrimonio, pero en otros ámbitos de la vida en que hay una relación muy estrecha entre personas, se puede dar esta transferencia que implica una adopción, una asimilación del carácter, de las inclinaciones, de las ideas de uno por parte de otro. Pero esto que está ahí, con todo, no es lo más peligroso. Lo más peligroso es cuando se da una transferencia de otros espíritus, que son espíritus malignos. Porque los hombres podemos llevar esa carga también, llevar infestación demoníaca. Entonces, cuando ocurre eso, incluso pretendiendo hacer un bien, pretendiendo actuar como Cristo, lo que podemos estar pasando es lo otro. Y los espíritus que están ahí en la persona pueden aprovechar esa situación, una imposición de manos realizada de esa manera, sin estar las cosas bien en orden, para ver esa transferencia. Puede haber un espíritu de engaño, o un espíritu de lujuria, o lo que sea. Y hace alguien una imposición de manos sobre otro, y cuela, y se pasa. Y la otra persona, a partir de ese momento, que pensaba que iba a recibir sanación o el Espíritu Santo, lo que recibe es aquello. Y terminan estando igual de infestadas y de guiadas por el diablo. Entonces, esto es una realidad. Esto es una realidad. Por eso hay que tener mucha prudencia y cuidado en cómo se hacen estas cosas. Pero sí, en Cristo, de forma ordenada y como delegación del ministerio de Cristo, de las facetas del ministerio de Cristo, alguna de ellas, es esperable que los cristianos actuemos en fe para, llenos del amor y del poder de Dios, poder transmitir, poder orar, poder actuar sobre otros hermanos, abiertos a recibir eso, y si estamos limpios y si actuamos en orden, de forma discernida, en nombre de Cristo, poder orar por una innovación del Espíritu Santo, poder orar por sanación de los enfermos, y que ocurran milagros, y que ocurran cosas de estas buenas, no de las otras. Se dice que en los sacramentos esto no tiene ningún problema, porque la imposición de manos en los sacramentos está protegida por el ministerio del orden, y por tanto, aunque un sacerdote o un obispo esté infestado de demonios, que puede estarlo, todos lo podemos estar,
Y por tanto todos deberíamos preocuparnos por buscar la verdad de nuestra situación y estar bien, sanos espiritualmente y a todos los niveles, ¿no? Pues, por ejemplo, en las ordenaciones hay imposición de manos. En el sacramento del perdón, en la confesión, puede haber imposición de manos. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que se está actuando sacramentalmente. El sacerdote o el obispo actúan en nombre de Cristo y en persona de Cristo y en función del sacramento. Y ese sacramento blinda cualquier posible transferencia de espíritus que no sea el Espíritu Santo. Por tanto, ahí hay una seguridad. Pero fuera de eso, hay que tener la prudencia necesaria para cualquier cosa que se haga de esta manera y que el Señor quiere que se haga, porque Él lo hizo para darnos modelo también. Y ciertamente Él realizaba todas estas facetas de su ministerio, que están en el Evangelio, para que hoy se hagan también. Y si lo hacía así, es para que hoy también se haga así, porque Él es el modelo, el maestro, y ahora delega a sus discípulos los ministerios que Él realizó. Pero que se haga con la prudencia, con el orden, con la humildad. Transferimos no lo nuestro, transferimos lo que es de Dios. ¿Qué vamos a dar que sea nuestro? Sí, nuestro pecado. Nuestro pecado no se puede transferir, pero la maldición asociada al pecado, los espíritus que podemos cargar, eso sí. Entonces ahí está el peligro. Lo nuestro, nuestro carácter, cuando vamos como protagonistas, cuando creemos que tenemos poder, ya estamos muy mal, muy engañados. No, hay que vaciarse. Para ser siervos de Cristo hay que negarse a sí mismo primero, para ser discípulo del Señor. Negarse a sí mismo, esta muerte al yo, para ser llenos del Espíritu y poder actuar en el Señor y poder servir en el Señor. Y que ocurran estas cosas como entonces ocurrían con Cristo y siguen ocurriendo donde se obedece al Señor y donde está su reino y donde se le sirve como Él espera. Por tanto, todo esto es deseable, pero al mismo tiempo hay que tener la prudencia para que no se use mal y no ocurren cosas que no son deseables. El Señor hacía todas estas cosas y el resultado, pues la gente quería retenerlo, que no se separase de ellos, pero Él dice, tengo que ir a otras ciudades. Él quiere llegar a todos los sitios, hoy también. Hoy también quiere llegar a nuestros hogares, quiere llegar a nuestras ciudades, porque está vivo, Él mismo, ayer, hoy y siempre. Pero hoy actúa directamente a través de su Espíritu, claro que sí. Pero muchas veces actúa a través de mediaciones humanas y ahí vienen los problemas. Porque cuando el Señor lo hacía todo directamente no había ningún problema. Cuando hay mediaciones humanas, entonces podemos meter lo nuestro y empezar los problemas. Por eso, seamos muy cautelosos y busquemos estar sometidos al Señor, viviendo en Cristo verdaderamente, para poder servirle como Él está esperando. ¿Por qué? Pues porque la tierra es muy grande y faltan trabajadores. Muchas ovejas andan como ovejas sin pastor, sin atención, sin cuidados. Y este es el deseo del corazón de Cristo. Pero que se haga todo según su orden, para que lo que transmitamos sea su amor, su poder, su luz, su verdad, y no otras cosas. Así sea.